Valencia, 2:47 de la madrugada. Una alarma salta en una nave de un polígono industrial. En menos de un minuto ya hay alguien en camino para localizar al intruso. Es un trabajo de alto riesgo porque pueden llegar a ser muy agresivos. No sabemos lo que nos podemos encontrar. A veces basta con revisar el perímetro para saber que algo va mal. Se puede observar cómo han cortado la valla. Vale, ahí por temperatura marca una persona. Pase lo que pase, quedarse fuera no es una opción. Esto es una ratonera. Caminando a oscuras y en silencio, los vigilantes avanzan sabiendo que si hay alguien dentro, les estará esperando. Escuchamos sonidos. Y el ruido parece que proceda de dentro. Para compañero, aquí hay una puerta abierta, ¿eh? Si quieres conocer todo lo que sucede cuando salta una alarma, en este vídeo te lo voy a mostrar desde dentro. Soy Raúl Barbas y esto es Barbas Report. Antes de que salte la primera alarma de cada turno, hay algo que muchos no saben. Cada noche empieza con una preparación meticulosa. Este es el lugar donde los vigilantes guardan las llaves de cada cliente, desde oficinas y naves industriales hasta comercios y domicilios. Porque si hay que entrar, hay que hacerlo de la forma más rápida posible. En paralelo, en la central receptora se analiza cada señal. Y aunque este lugar pueda parecer una oficina normal y corriente, es prácticamente un búnker. Tiene paredes de hormigón de alta resistencia y una cámara de acceso prácticamente impenetrable. Buenas noches. Esto es porque dentro están todos los servidores que reciben y procesan las señales de alarma. Sole, cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, estamos en Segurinter, esto es una central receptora, ¿vale?, de alarmas. Aquí recibimos la señal de la alarma cuando se activa, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos a avisar al cliente o al servicio de custodia, en caso de que lo tenga, para que pasen a revisar el sistema a ver si es que ha habido alguna intrusión. Algo que me sorprende es que las alarmas no paran de sonar, y mientras yo estoy hablando con Sole, su compañera permanece alerta. Le llamo de la central de la alarma. Se ha disparado la alarma en la zona 4V, que es exterior, escalera jardín. A ver, ella es una zona de fuera, ella está dentro de la casa y por fuera no ve. Entonces yo sí que tengo cámaras de fuera, así que puedo ver lo que hay. Como no sé algún animalito que haya pasado, yo desde luego no veo nada. Más del 95% de las señales que recibe esta empresa son falsas alarmas que se pueden resolver desde la oficina. Pero las operadoras no pueden perder la atención porque el flujo de avisos es constante. Pero de media, ¿cuántos avisos? Porque yo oigo aquí que de vez en cuando tironín, tironín. ¿Eso es un aviso? Sí, correcto. Eso es un salto de la alarma. ¿Y cuántas alarmas te saltan en una noche, más o menos? Pues en una noche unas 200 puede ser. 200 alarmas. Sí. Madre mía. Pues es un curro chulo, ¿eh? Sí, a ver, es emocionante. La idea es que no sabes lo que te puedes encontrar, porque a lo mejor te pegas una noche tranquila y esa noche va y hay 2 robos en la misma noche. Pues nada, vamos a ver si hoy sale alguna cosita más emocionante. Claro, que no roben a que nadie, no roben, pero que si va que les pillamos nosotros, ¿no? Exacto, ojalá. Y aunque yo pensaba que la mayoría de robos se producen de madrugada, las operadoras me cuentan que es algo imprevisible. Ahora son las 12:15 de la noche y acaba de saltar una señal que hay que verificar en persona. ¿Sí? Hola, buenas noches. Mira, es para pasarte un aviso de alarma. Te paso la información a través del móvil. Vale, perfecto, pásanos el aviso. Compañeros, tenemos una alarma. Vamos. El aviso proviene de una nave de alimentación en la que se ha activado un sensor de movimiento. Los vigilantes no pierden el tiempo en coger el coche para dirigirse al lugar. Tú y yo vamos con ellos. Lo que nos encontremos al llegar puede ser cualquier cosa. Las noches no sabes nunca lo que te depara. Es un trabajo de alto riesgo, lo que pasa que no está valorado, pero los que trabajamos en esto sabemos que jugamos en desventaja y hay veces que pueden llegar a ser muy agresivos porque a veces son individuos que van solos, que muchas veces suelen ser bandas organizadas. Y si tú entras en una nave, ¿oyes un ruido? Después de tantos años en este trabajo ha llegado a un punto que lo que es el tema del miedo ya lo hemos perdido. Pero cuando entramos dentro, si escuchamos algún sonido, siempre se te suele poner los pelos de punta, porque no sabes realmente si es alguien que está escondido o realmente qué es lo que ha sido.
No le falta razón. Parece que en este trabajo lo único asegurado es la incertidumbre. Vale, ya está, ya hemos llegado. Estamos a punto de acceder a una nave en la que podrían estar robando ahora mismo. La tensión se respira en el ambiente. Adelante. Dada su experiencia, los vigilantes deciden empezar por la zona del almacén. Allí es donde está la mercancía más preciada y susceptible de robo. Entrar en una nave así sin saber qué te vas a encontrar, he de reconocer que impresiona. Todo está en silencio, oscuro, y hasta el sonido de las puertas al abrirse me produce escalofríos. Vale, compañero, la zona de comedores está limpia. Al ser una nave con tanta estantería, sería muy fácil para el intruso poder camuflarse. Eso es una ratonera. Entonces hay que mirar con mucha precaución y ser precavidos. Hay que probarlo para saber exactamente lo que se vive. Porque entrar no es fácil. Entrar a un sitio solo cuando sabes que hay movimiento, no sabes exactamente lo que te puedes encontrar. Vamos por aquí, a ver. Linterna en mano, los componentes del servicio de respuesta inspeccionan cada pasillo de la nave Limpio. hasta llegar al lugar en el que un sensor detectó movimiento. La partición 2 es esta, ¿eh? Sí. Vale, en un principio lo que es la zona de muelle se ve cerrada. Vale, por aquí todo bien. Volvemos por aquí y así... Vale, perfecto. Tras una revisión exhaustiva de las instalaciones y volver a bloquear los accesos, es momento de dar novedades a la central. Hemos revisado todas las instalaciones y no hemos encontrado nada raro. Vale, venga, muchas gracias. Quien está al otro lado del teléfono es Lourdes, una experimentada operadora que lleva en su puesto más de 18 años. En mayo hace 19. Las habrás visto de todos los colores. De todos los colores. ¿Cuántos clientes tenéis? Pues unos 10.000, 8.000, entre 8.000 y 10.000, una cosa así. Entre 8.000 y 10.000 Sí. clientes. Y entre dos puestos, Sí. ¿dais respuesta a 8.000 o 10.000? Sí. Claro, no saltan todas a la vez. No, si saltan todas a la vez es un problema. Pero según... Porque hay una catástrofe seguro. Ahí va, que según me habéis estado contando antes Sí. fuera de cámara, sí que ha habido veces en las que esto ha sido una locura. Cuando hay mucha tormenta o alguna cosa así, sí. ¿Qué pasó aquí cuando... Pues cuando estuvo la el Dana tema de la hubo muchísimas señales, pero muchísimas señales. ¿Y qué se generaban tantas señales? Porque yo no Pues porque había mucho corte de luz, mucha baja batería, problemas de comunicación de las alarmas, también había robos, había pues un poco de todo. Y aquí estabais. que Y aquí no- estábamos a piñón. a piñón. Ese día era caos. Era caos porque era llamar. Y mucha gente no te contestaba y decías, ¿estaré llamando al teléfono de un muerto? Jodín. Sí. O sea, es que cuando repetías las llamadas y decías, si es que la tercera vez que llamo a este móvil no me está contestando nadie, a ver si es que está muerto. Uf, madre mía. O sea, que echasteis aquí una jornada Chuli, muy chuli. muy chuli, sí. Sí. No puedo dejar pasar este momento sin enviar un mensaje de fuerza y apoyo a los damnificados por la Dana que arrasó muchos municipios de Valencia. Aunque ya ha pasado un tiempo, hay heridas que no se ven y recuerdos que siguen muy vivos. Un sincero abrazo para todos. Y precisamente, la siguiente alarma por verificar ha saltado en una de las poblaciones más devastadas por este fenómeno meteorológico. Aquí todo esto se inundó, la Dana pues ha hecho mucho daño ya. El problema de ahora aquí es que como ha hecho tanto daño la Dana, hay muchos robos. Y es que además de los incontables daños personales, esta tragedia ha comprometido la seguridad de miles de negocios. Esa puerta está abierta por culpa de la Dana. Ah, eso es por la Dana. Sí. Pero inspeccionando los alrededores, descubrimos algo que solo ha podido hacer la mano del hombre. Se puede observar cómo han cortado la valla. Esto podría ser un claro indicio de que hay alguien dentro. Algo que no sabremos hasta que no entremos y lo veamos con nuestros propios ojos. ¿Vamos? Vamos para adentro, revisar que esté todo bien.
A lo largo de mi carrera y sobre todo en mi etapa trabajando en programas para Discovery, he tenido ocasión de grabar todo tipo de operativos policiales y me he visto en algunas situaciones bastante complicadas. Pero esto me resulta especialmente escalofriante. Estoy dentro de una nave enorme, oscura, sin saber qué hay al fondo y voy solo con 2 vigilantes que no llevan armas. Igual no lo parece, pero os aseguro que el silencio, el eco y la situación empiezan a jugar con tu cabeza. Escuchamos sonidos. ¿Has escuchado, no, compañero? Sí. Vale, los 3 lo hemos oído, pero creo que salir corriendo no es una opción. Vale, la zona que hemos recibido es detrás del muro ese de piedra que vemos, aquí al fondo, y el ruido parece que proceda de dentro. Vale, compañero, ahí tiene una puerta abierta, ¿eh? Está limpio. De acuerdo, en esta habitación no hay nadie, pero... Oíste algo, se oía, ¿eh? Oye, sí, se oye. Vamos a terminar de revisar todo bien. Mira lo que salta. Ah, efectivamente. Mira cómo vienen todos. Están todos ahí escondidos. Al final no era ni un ladrón, ni un ocupa, ni nada por el estilo. Aunque bueno, supongo que no es tan raro que unos adorables gatitos se conviertan una vez más en los protagonistas de un vídeo de internet. Esto era el ruido, ¿eh? Esto era el ruido, esto era. Por cierto, si te está gustando este vídeo, te pediría que le des ahora mismo al botón de suscribirse. Así me ayudas a seguir haciendo este tipo de reportajes. ¿Ya lo has hecho? Pues venga, que aquí solo queda echar el último vistazo para certificar la falsa alarma. Vamos a revisar también, ya que estamos, las puertas, que las instalaciones tengan las puertas cerradas. Pero la noche todavía no ha terminado. Ahora, esta intrépida pareja de vigilantes se dirige a un nuevo aviso. Una cámara de seguridad ha detectado a alguien merodeando por la parte exterior, pero dentro del perímetro de otra nave industrial. Ahora levantaré el dron y te acompaño desde arriba y por el walkie te voy notificando lo que se va viendo. De acuerdo, perfecto. Una vez llegados al punto, por razones de seguridad me pidieron que me quedase acompañando al componente del equipo que va a operar el dron. Voy hacia adentro. Si dentro hay ladrones, con un solo vigilante en las instalaciones, la situación podría complicarse. Vale, voy a adelantarle un trocito para poderle indicar. Alfa para Bravo. Adelante. ¿Te salgo desde arriba? Es hora de activar la cámara térmica. Si hay alguien escondido, su calor corporal le delatará. Vale, ahí por temperatura marca una persona. Vale, compañero, lo tengo. Un tenso momento en el que no sabremos nada hasta que el compañero actualice la información por radio. Vale, compañero, resulta ser un trabajador de la empresa. Falsa alarma. Vale, recibido. Parece que todos los avisos de hoy han sido falsas alarmas. Mañana, quién sabe.